Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, les voy a pedir de toda su atención en esta semana para estos devocionales que nos van a ayudar a entender las funciones del espíritu. Recuerden que hemos estado estudiando cómo el cuerpo, a través de los sentidos, se comunica. El ver, el oír, el hablar, el gustar, el palpar. Y el alma se compone de tres cosas, por así decirlo: los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, como ya también lo hemos estudiado por semanas. Y el espíritu, como hemos estudiado, se comunica y se compone a través de la intuición, de la comunión y de la conciencia, que hoy y mañana estaremos estudiando, la conciencia. Y la gran mayoría confunde en dónde se encuentra la conciencia, porque muchas veces confunden el trabajo de la conciencia que está en el espíritu y que nos redarguye cuando hacemos algo mal, con un remordimiento que está en el pensamiento y en el alma. Ahora, el título es La conciencia. ¿Pertenece al espíritu o al alma? Además de las funciones de la intuición y de la comunión, como hemos estado estudiando, nuestro espíritu ejecuta todavía otra tarea importante, la de corregir y reprender, de modo que estemos inquietos y desazonados cuando nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Esta capacidad la denominamos conciencia. Tal como la santidad de Dios condena el mal y justifica el bien, así también la conciencia del creyente reprueba el pecado y aprueba la justicia. La conciencia es el punto en que Dios expresa su santidad. Si deseamos seguir al Espíritu y por el hecho de que nunca alcanzamos el nivel de infalibilidad, o sea, de que no podemos decir que nunca vamos a fallar, por esa razón debemos de atender lo que nos dice este mentor o amonestador interno, tanto con respecto a nuestras inclinaciones como a nuestras acciones, porque su obra seria, claramente defectuosa, si la conciencia solo sería defectuosa, si la conciencia solo se levantara para reprobarnos o condenarnos después de que nosotros hemos cometido el error. Pero nos damos cuenta de que ya antes de haber dado un paso, en tanto que todavía estamos considerando lo que debemos de hacer, la conciencia junto con nuestra intuición protesta de modo inmediato y nos deja intranquilos ante el pensamiento o inclinación que es desagradable al Espíritu Santo. Si estuviéramos más dispuestos hoy a hacer caso a la voz de la conciencia, no seríamos derrotados tantas veces como lo somos. Ahora, necesitamos entender, número 1, la conciencia y la salvación. Cuando aún éramos pecadores, nuestro espíritu estaba muerto por completo. Nuestra conciencia, por lo tanto, estaba muerta también, como dice Efesios 2, del 1 al 10, y también era incapaz de funcionar normalmente. Y esto no significa en absoluto que la conciencia de un pecador deje de ser activa. Sigue operando, aunque en estado de sopor, como dormida. Siempre que sale de este sopor, no hace otra cosa que condenar al pecador, porque no tiene fuerza para llevar a los hombres a Dios, a pesar de estar muerta para Dios. Sin embargo, Dios desea que la conciencia ejecute su labor, aunque débil, en el corazón del hombre. Y de ahí que en el espíritu muerto del hombre aparece la conciencia para hacer un poco más de trabajo que las otras funciones del espíritu. La muerte de la intuición y la comunión parece ser más acentuada que la de la conciencia. Y naturalmente hay una razón para la diferencia. Tan pronto como Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, su intuición y su comunión murieron completamente para con Dios, pero su poder para distinguir el bien del mal, que es la función de la conciencia, quedó incrementado. Incluso hoy, en que la intuición y la comunión del pecador están por completo muertas para Dios, la conciencia retiene algo de su actividad.
Y esto no implica que la conciencia del hombre esté viva, porque según el significado de estar vivo de la Biblia, solo está vivo el que tiene la vida de Dios a través de su Espíritu Santo. Todo aquello que carece de la vida de Dios es considerado muerto. Como la conciencia de un pecador no abarca la vida de Dios, es considerada muerta. Aunque pueda parecer en actividad para los sentimientos del hombre, esta actividad de la conciencia aumenta la angustia del pecador. Al iniciar su obra de salvación, el primer paso que da el Espíritu Santo es despertar esta conciencia que estaba en estado de sopor, dormida, y usa la palabra de Dios para sacudir e iluminar esa conciencia que estaba enturbiada, con miras a redarguir al pecador de la infracción de la ley de Dios y de su incapacidad para responder a la demanda justa de Dios, y además para declararle convicto, como uno que ha sido condenado y no merece otra cosa que la perdición. Si la conciencia de uno está dispuesta a confesar todos los pecados que ha cometido, incluido el pecado de la incredulidad, sentirá una pena de carácter piadoso, deseando sinceramente la misericordia de Dios. El publicano de la parábola de nuestro Señor Jesucristo, que fue al templo a orar, nos ilustra esta obra del Espíritu Santo. Es lo que el Señor Jesús indicó con la expresión en Juan 16:8, que cuando el Espíritu Santo viniera, Él redarguiría al mundo de pecado, de justicia y de juicio, convencería. Sin embargo, si la conciencia del hombre está cerrada y la convicción, pues entonces nunca puede ser salvo. El Espíritu Santo ilumina la conciencia del pecador con la luz de la palabra de Dios, a fin de redarguirle de pecado. El mismo Espíritu también ilumina la conciencia del hombre con la voz del Evangelio, a fin de salvarle. Si un pecador, al ser redarguido de su pecado y al oír el Evangelio de la gracia de Dios, está dispuesto a aceptar el Evangelio y lo hace por fe, verá cómo la preciosa sangre del Señor Jesucristo responde a todas las acusaciones de su conciencia. Indudablemente hay pecado, pero la sangre de nuestro Señor Jesús ha sido derramada. ¿Y qué base queda para la acusación si la culpa del pecado ya ha sido satisfecha plenamente? La sangre de nuestro Señor ha expiado todos los pecados de un creyente, por lo cual no hay más condenación en la conciencia. Hebreos 10:2 dice: los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían ya ninguna conciencia de pecado. O sea, podemos estar delante de Dios sin temblor, porque la sangre de Cristo ha sido rociada en nuestra conciencia, como dice Hebreos 9:14. Nuestra salvación queda confirmada por el hecho de que la preciosa sangre ha acallado esa voz de condenación. Y como la aterradora luz de la ley y la luz misericordiosa del Evangelio brillan las dos sobre ella, ahora ¿nos atreveremos a pasar por alto la conciencia del hombre al predicar la palabra? ¿Es nuestro objetivo al predicar solamente hacer que la gente lo entienda con la mente, que sea conmovida en su emoción y decida con su voluntad, sin que sea necesario poner el más mínimo énfasis en su conciencia? El Espíritu Santo no puede hacer la obra de la regeneración por medio de la preciosa sangre si la conciencia no ha sido redarguida de pecado. Debemos de hacer hincapié, énfasis en la preciosa sangre y la conciencia de modo proporcional, equilibrado. Algunos insisten fuertemente en la última, pero pasan por alto la primera, y en consecuencia los pecadores se esfuerzan mucho por arrepentirse y obrar bien, esperando de esta manera propiciar la ira de Dios con sus propios méritos, con solamente un cambio de conducta, pero no una verdadera liberación del espíritu. Otros ponen énfasis en la sangre preciosa, pero descuidan la conciencia, y esto da por resultado una aceptación mental de la sangre y una fe sin raíces. Y debido a que su conciencia no ha sido alcanzada por el Espíritu Santo, así que las dos han de ser presentadas de modo igual,
todo el que se dé cuenta de una mala conciencia aceptará el pleno significado de la preciosa sangre. Número 2, la conciencia y la comunión. Dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Para poder tener comunión con Dios y servirle, es necesario primero tener la conciencia purificada por la preciosa sangre. Cuando la conciencia del creyente está purificada, él es regenerado. Según las Escrituras, la purificación por la sangre y la regeneración del Espíritu ocurren simultáneamente. Aquí se nos dice que antes de que uno pueda servir a Dios, debe recibir una nueva vida y tener su intuición vivificada por medio de la purificación de la conciencia por la sangre. Una conciencia así purificada hace posible la intuición del Espíritu para servir a Dios. La conciencia y la intuición son inseparables. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. O sea, no nos acercamos a Dios físicamente como hacía el pueblo en el Antiguo Testamento, porque nuestro santuario está en el cielo, ni nos acercamos solamente anímicamente con nuestros pensamientos y sentimientos, porque estos órganos no pueden entrar en comunión con Dios. El Espíritu regenerado es el único que puede acercarse a Él. Los creyentes adoramos a Dios en nuestra intuición vivificada. El versículo que acabamos de leer afirma que una conciencia rociada es la base de la comunión con Dios intuitivamente. Una conciencia manchada con ofensas está bajo una acusación constante, y esto, como es natural, pues va a afectar la intuición tan íntimamente entrelazada con nuestra conciencia y la va a disuadir, la va a alejar de que se acerque a Dios, incluso paralizando su función normal. Por eso es estrictamente necesario tener un corazón sincero en plena certidumbre de fe, para que haya comunión del creyente con Dios cuando la conciencia no es clara. El acercamiento a Él es forzado y no es sincero, porque uno no puede creer plenamente que Dios está a favor nuestro y no tiene nada contra Él. Un temor y una duda de esta clase pues van a socavar la función normal de la intuición, despojándola de la libertad de comunicar libremente con Dios. Por eso entiendan esto, el cristiano no debe tener la menor acusación en su conciencia. Debe estar seguro de que todo pecado suyo haya sido enterrado, expiado, pagado por la sangre del Señor, y que no hay acusación contra él, como dice Romanos 8:33 y 34. Una sola ofensa o acusación en la conciencia puede suprimir y suspender la función normal de la intuición en la comunión con Dios, porque tan pronto como el creyente es consciente de pecado, su espíritu recoge y enfoca todas sus potencias para eliminar aquel pecado particular y no deja fuerza para poder ascender hacia el cielo. Número 3, la conciencia del creyente. La conciencia del creyente es avivada cuando el espíritu es regenerado. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesús purifica nuestra conciencia y en consecuencia le da un sentimiento claro y preciso de que debe obedecer la voluntad del Espíritu Santo. La obra santificadora del Espíritu Santo en el hombre y la obra de la conciencia en el hombre están íntimamente relacionadas y unidas mutuamente. Si un hijo de Dios desea ser lleno del Espíritu Santo para ser santificado y vivir una vida totalmente conforme a la voluntad de Dios, debe atenerse a la voz de la conciencia. Si no le concede su lugar debido, acabará de modo inevitable andando en la carne.
Ser fiel a la conciencia es el primer paso hacia la santificación. Seguir su voz es una señal de verdadera espiritualidad. Si un cristiano falla en permitirle que haga su obra, se va a ver impedido por completo de entrar en el reino espiritual. Aunque él mismo se considere espiritual, su espiritualidad, sin embargo, no va a tener fundamento. Si el pecado y otras cosas contrarias a la voluntad de Dios e impropias de los creyentes no son restringidas en conformidad con los dictados de la voz de la conciencia, todo lo que se haya colocado por encima en forma de teoría espiritual se va a derrumbar porque no hay un fundamento auténtico. La conciencia testifica de si las cosas entre nosotros y Dios son claras, y lo mismo con referencia a los hombres, y de si nuestros pensamientos, palabras y obras siguen la voluntad de Dios y no son en modo alguno rebeldes a Cristo. A medida que los cristianos progresan espiritualmente, el testimonio de la conciencia y el testimonio del Espíritu Santo parecen andar cada vez más juntos. Y esto es debido a que la conciencia, al estar por completo bajo el control del Espíritu Santo, se vuelve cada día más sensible hasta que está afinada de modo perfecto a la voz del Espíritu. Y este pues puede hablar a los creyentes por medio de sus conciencias. La palabra escrita por el apóstol Pablo en Romanos 9:1 dice: mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. O sea, lleva consigo este significado. Si nuestro mentor interno, la conciencia, juzga que vamos mal, pues de hecho tenemos que ir mal. Cuando nos condena, debemos de arrepentirnos inmediatamente. No debemos de intentar nunca encubrir nuestro pecado o sobornar nuestra conciencia. Primera de Juan 3:20 dice: siempre que nuestro corazón nos reprocha algo, mayor que nuestro corazón es Dios y Él conoce todas las cosas. O sea, si el corazón nos reprocha algo, no va Dios a condenarnos mucho más. Lo que nuestra conciencia nos condena es condenado por Dios. ¿Y puede la santidad de Dios tener un criterio menos estricto que nuestra conciencia? Si nuestra conciencia insiste en que obramos mal, pues tenemos que obrar mal de verdad. Por eso nos está redarguyendo. ¿Y qué debemos de hacer cuando obramos mal? Pues dejar de hacer aquello que está mal. Y si no hemos dejado de hacerlo, si no lo hemos hecho, debemos arrepentirnos ya, confesar y reclamar la purificación de la preciosa sangre, si no lo hemos hecho ya. Y es lamentable que haya tantos cristianos hoy que no sigan estas reglas inmediatamente después del reproche de su voz interior. Empiezan a hacer planes para apagar su conciencia y generalmente emplean dos métodos. Uno es el discutir con ella, argumentando con todo tipo de argumentos, intentando acumular razones que justifiquen sus acciones. Suponen que todo lo que es razonable debe ser la voluntad de Dios y que será condenado por la conciencia. Lo que no comprenden es que la conciencia nunca va a discutir o entrar en razonamientos, porque discierne la voluntad de Dios por medio de la intuición y condena todo lo que no está de acuerdo con Él. La conciencia habla por la voluntad de Dios, no por la razón. Los cristianos no deberían andar por la razón, sino por la voluntad de Dios, según les muestre su intuición. Siempre que desobedecen alguna sugerencia suya, la conciencia levanta la voz para condenar. La explicación puede que satisfaga a la mente, pero nunca a la conciencia.
En tanto que la cuestión condenada no es eliminada, no va a dejar la condenación. Durante el estado inicial del andar del cristiano, la conciencia no solo da testimonio de lo bueno y lo malo. Cuando crece y progresa la vida espiritual, da testimonio también de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aunque hay muchas cosas que parecen buenas a los ojos de los hombres, a pesar de ello son condenadas por la conciencia, debido a que no se originan en la revelación de Dios, sino que se inician en cambio en los mismos cristianos. El otro método es aliviar la conciencia con muchas otras obras para resolver el dilema de rehusar obedecer la voz interior de la acusación. O sea, por un lado, lo hacen y siguen teniendo miedo de su condenación, pero por otro, el creyente recurre a hacer muchas buenas obras. Reemplaza la voluntad de Dios con actos muy nobles. Pero no ha obedecido a Dios porque insiste en que lo que hace es tan bueno como lo que Dios le ha revelado, y quizás aún mejor, más amplio en alcance, más provechoso, de más influencia, y tiene en gran estima las obras que hace de caridad. Sin embargo, Dios considera que no tienen ningún valor espiritual. Dios no mira el número de obras buenas que se acumulan en el altar, sino solamente la suma de las cosas en que se le ha obedecido. Al margen de lo noble que sea la intención, no hay nada que pueda mover el corazón de Dios si se ha pasado por alto la revelación que Él ha dado a través de su palabra. El doblar la consagración no va a callar al amonestador que acusa. O sea, no vamos a poder interferir con la conciencia creyendo que entre más bien me porto, pero no obedezco lo que me está diciendo la conciencia, que Dios lo va a tomar en cuenta. No, hay que seguir la voz de la conciencia, nada más, porque eso es lo que agrada a Dios. La conciencia exige simplemente nuestra obediencia. No requiere que sirvamos a Dios en ninguna forma espectacular para apagar la voz de ese juez interno que tenemos. Por tanto, no nos engañemos. Al andar conforme al Espíritu, escucharemos las directrices, la dirección de la conciencia. No intentemos escapar de su reproche interno, más bien estemos atentos a su voz al andar constantemente en el Espíritu. Y así nos vemos obligados a humillarnos y hacer caso de la corrección de la conciencia. Los hijos de Dios no deben hacer una confesión general, reconociendo sus innumerables pecados en una forma vaga, porque esa confesión no proporciona a la conciencia una oportunidad para hacer su obra perfecta, sino que deben permitir al Espíritu Santo que por medio de la conciencia señale sus pecados uno por uno. De modo humilde, reposado y obediente, deben permitir que su conciencia les reproche y les condene por cada pecado individual. Los cristianos deben aceptar su reproche y estar dispuestos, conforme a la mentalidad del Espíritu, a eliminar todo lo que sea contrario a Dios. Y te pregunto, ¿te resistes a dejar que la conciencia examine tu vida? ¿Te atreves a explorar tu condición real? ¿Quieres permitir que ponga a la vista una tras otra todas las cosas en tu vida, tal como son contempladas por Dios? ¿Quieres conceder a la conciencia el derecho de analizar cada uno de tus pecados? En caso que no te atrevas, en caso que no quieras ser examinado de esta manera, no significa que el negarte indica que hay todavía muchos elementos en tu vida que tienen que ser enjuiciados y entregados a la cruz, como ya deberías haber hecho, y que hay puntos en los que todavía no obedeces totalmente a Dios, ni sigues por completo al Espíritu, y que algunas cosas siguen impidiéndote que tengas una comunión perfecta con Dios. Si es así, no puedes decirle a Dios que no hay nada entre tú y yo,
como a veces cantamos, híjole, cantamos tantas mentiras a veces, pero solo una aceptación incondicional y sin restricciones del reproche de la conciencia, con una buena voluntad correspondiente a hacer lo que le revela, puede mostrar la perfecta que es en nuestra consagración, lo verdaderamente que aborrecemos el pecado y lo sincero que es nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. Con frecuencia expresamos nuestro deseo de agradar a Dios, de obedecer al Señor, de seguir al Espíritu, pero aquí hay una prueba respecto al hecho de que nuestro deseo sea real o imaginario, perfecto o incompleto. Si estamos enmarañados con el pecado y no nos hemos separado por completo de él, lo más probable es que nuestra espiritualidad sea en su mayor parte imaginaria. Un creyente incapaz de seguir su conciencia totalmente no está calificado para andar según el Espíritu. Antes de que la conciencia vea realizadas sus exigencias, te pregunto, ¿qué espíritu, como no sea imaginario, puede guiar a la persona? Ya que el verdadero espíritu dentro de él sigue pidiéndole que escuche al mentor interno. Ningún creyente puede hacer progresos espirituales verdaderos si se niega o se resiste a que su mala conciencia sea juzgada a la luz de Dios y tratada en consecuencia. La verdad o falsedad de su consagración y servicio dependen de su obediencia voluntaria al Señor, tanto a sus órdenes como a sus reproches. Después que uno ha permitido a la conciencia que empiece a operar, debe dejarle que perfeccione su obra. Los pecados deben ser tratados de modo progresivo uno por uno, hasta que todos hayan sido eliminados. Si un hijo de Dios es fiel en su forma de tratar el pecado y sigue fielmente su conciencia, recibirá más luz cada vez desde el cielo y conseguirá que los pecados que no había notado sean expuestos. El Espíritu Santo le permitirá leer y entender más y mejor la ley escrita en su corazón, así como la palabra escrita de Dios. Y así es capaz de conocer lo que es la santidad, la justicia, la pureza, la sinceridad, con respecto a las cuales tenía ideas vagas con anterioridad. Y además su intuición se va a ver reforzada grandemente en su capacidad de conocer la mentalidad del Espíritu Santo. Y ahí se cumple lo que dice la palabra, porque tenemos la mente de Cristo. Por tanto, siempre que el creyente se ve reprochado por su conciencia, la respuesta inmediata debería ser: Señor, estoy dispuesto a obedecer. Y debería permitir a Cristo de nuevo que sea el Señor de su vida. Debe hacerse dócil a sus enseñanzas y ser enseñado por el Espíritu Santo. El Espíritu, sin la menor duda, acudirá en ayuda de la persona que hace caso sincero de su conciencia. La conciencia es como una ventana para el espíritu del creyente. A través de ella brillan los rayos del cielo, inundando todo su ser de luz. La luz celestial resplandece a través de su conciencia para exponer sus faltas y condenar sus fracasos, siempre que piensa, habla u obra en desconformidad a como deben hacerlo los santos. Si al someterse a su voz y eliminar el pecado que condena, le permitimos que haga su obra, y entonces la luz del cielo brillará más aún la próxima vez. Pero si no confesamos y extirpamos el pecado, nuestra conciencia será corrompida, como dice Pablo en Tito 1:15, porque no hemos andado en conformidad con las enseñanzas de la luz de Dios. Cuando el pecado se acumula, la conciencia en su función como ventana se va nublando y la luz apenas puede penetrar en el espíritu. Y finalmente llega un día en que el creyente puede pecar sin compunción y sin pena alguna, puesto que la conciencia ha sido paralizada y la intuición embotada por el pecado. Cuanto más espiritual es un creyente, pues más alerta está y más vivo es su amonestador interno.
Ningún cristiano puede ser espiritual hasta el punto de no tener necesidad de confesar sus pecados. Tiene que haber caído espiritualmente si su conciencia está embotada y es insensible. El conocimiento excelente, la labor, el sentimiento estimulado y la voluntad firme no van a sustituir a la conciencia jamás. El que no hace caso de ella, sino que procura el progreso mental y sensorial del alma, está retrocediendo espiritualmente. La sensibilidad de la conciencia puede incrementarse o disminuir. Si alguno da base para que su conciencia opere, pues la ventana de su espíritu va a dejar entrar más luz la próxima vez. Pero si no le hace caso o responde con razones u obras diferentes de lo que se le ha pedido, pues entonces su conciencia va a hablar con una voz más débil cada vez que es rechazada, hasta que finalmente deja de hablar del todo. Ahora quiero terminar con esto, mañana vamos a continuar. Cada vez que el creyente deja de escuchar la conciencia, causa daño a su vida espiritual. Si está herida, infligida por él mismo a su vida espiritual y no es atendida, sino que sigue abierta y operante, va a acabar hundiéndose hasta el punto de ser carnal. O sea, va a perder su repugnancia por el pecado y su anhelo por la victoria de caminar en el Espíritu. Y hasta que aprenda a hacer frente cara a cara al reproche que se levanta en su conciencia, no va a poder apreciar realmente lo significativo que es para nuestro andar en el Espíritu el hacer caso de la voz de la conciencia. Mañana estará, ay Señor, una buena conciencia. ¿Cómo la obtengo entonces? No se pierdan, por favor, estos devocionales. No es fácil prepararlos, no es fácil meterse en la palabra y estudiar, desmenuzarla para compartirla. No es fácil para mí y yo sé que tampoco es fácil para ustedes que escuchan, pero tenemos que anhelar el madurar espiritualmente, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez a través del ejercicio espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por enseñarnos las funciones de lo que tú mismo nos enseñas en tu palabra, que nos has dado un cuerpo que se comunica a través de los sentidos, para comunicarnos con el mundo material, el mundo físico. Y nos has dado un alma que nos da conciencia de nosotros mismos a través de los pensamientos, sentimientos y voluntad. Pero nos has dado un espíritu que nos da conciencia de ti a través de tu Espíritu Santo, que lo comunica a nuestro espíritu, a través de la intuición para tener una comunión y tener una conciencia limpia para acercarnos a ti. Señor, revélanos más de tu palabra durante esta semana, en nuestro anhelo. Queremos crecer, no queremos quedarnos como niños espirituales, como niños en pañales, bigotones y usando pañales, Señor. Queremos madurar en el Espíritu, queremos crecer, Señor, y aprender lo que tú nos dices a través de tu palabra. Pero no podemos quedarnos estancados, como la palabra que usa mi papá, que muchas veces los creyentes parecen cerditos de engorda que solamente están dentro de sus corrales engordando y comiendo, pero nunca salen a compartir ese alimento. Señor, que podamos entender lo que realmente significa la gran comisión, que no solamente es Mateo 28, 19 al 20, sino también es Marcos 16, 16 al 20, que es un complemento. La iglesia tú no la diseñaste para estar encerrada, sino para que madure, para que haga discípulos, no miembros. Pero hoy en día el engaño de las mega iglesias que buscan el tener miembros, cantidad de congregantes, pero no de discípulos, porque viven encerrados en programas, viven
encerrados en tratar de entretener a la gente para que no se vaya, pero no se forman discípulos que salgan al campo donde tú mismo dices que la mies es mucha y los obreros son pocos. Es tiempo de un despertar espiritual porque los tiempos son malos, Señor, y estamos viendo que la maldad cada día crece más y más. Nos estás dando señales a través de lo que tú hablaste en el capítulo 24 de Mateo, del 1 al 14, a través de los terremotos, las catástrofes ambientales de la tierra, los volcanes, las erupciones, todo lo que está pasando, Señor, pero hay una señal marcada que tú la dijiste, que tiene que suceder antes de tu venida, y es en Mateo 24:14, que este evangelio del reino será predicado en toda la tierra, y entonces vendrá el fin. Es tiempo de que la iglesia entendamos que nuestra labor no está estar encerrados en cuatro paredes, sino en salir y predicar tu palabra. Nosotros no sabemos el impacto eterno que se causa en los cielos cuando se comparte tu palabra, Señor. Nosotros no sabemos, porque lo que sí entendemos es que tu palabra nunca regresa vacía y que cumplirá el propósito para el cual la enviaste. Danos entendimiento, Señor, danos de nuevo, como decían los discípulos después de que fueron golpeados en el libro de Hechos por predicar tu palabra, y que ellos dijeron y oraron: Señor, danos de nuevo valentía para seguir predicando tu palabra. Que ese sea nuestro anhelo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.